La llegada de Jesús cambió el rumbo de la historia. Sus enseñanzas presentaron una nueva manera de pensar, que por supuesto cambió la manera de vivir de los seres humanos. Por ejemplo, algo novedoso y que sorprendía a todos era que Él nos enseñaba o nos decía: bendice a los que te maldicen. Eso es, o sea, usted lo ha escuchado, pero si usted reflexiona, eso está fuera de lo normal, ¿verdad? Aún teniendo el conocimiento de la Escritura, aún siendo cristianos, nos cuesta trabajo bendecir a los que nos maldicen. Por ejemplo, haz bien a los que te ofenden, si lo que quiere uno es matarlos. Perdona el mal que te han hecho, si lo que quiere uno es venganza. Ama a tus enemigos, si ni siquiera podemos amar a los que nos aman, imagínense. Pero Él enseñó eso: ama a tus enemigos, no te canses de hacer el bien. Nadie había escuchado estos conceptos antes. Era algo novedoso, arriesgado, inimaginado. Jesús fue el primero que estableció la famosa regla de oro: hagan a otros lo que les gustaría que les hicieran a ustedes. ¿Verdad? Lo tomaron de la Biblia. Fue tanto el impacto de Jesús en la humanidad que cambió el rumbo de la historia y dividió el tiempo en un antes y en un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Y en esta semana, aquella del mes de Nisan, antes del 14 de abril, en la cual sacrificaban al Cordero Pascual. El Cordero Pascual, el Cordero, es porque acuérdense que cuando sale Israel de Egipto, sacrificaron a un cordero y lo comieron, porque el Señor pasó por Egipto y en la última plaga murieron todos los primogénitos, pero se quedó como un recuerdo de ese milagro que Dios hizo sobre el pueblo de Israel. Y en este mes de Nisan, antes del 14 de abril, en el cual sacrificaban al Cordero Pascual, fue una semana verdaderamente extraña, y a veces yo digo diabólica. Esa famosa Semana Santa es santa por Jesús, pero es más endemoniada que cualquier otra, con una actividad satánica tremenda. Y por otro lado, Jesús lleva a cabo la redención de toda la humanidad. La muchedumbre, y eso es lo que yo quiero que ustedes usen su imaginación, por favor. Acompáñenme, por favor, a la historia usando la imaginación. La muchedumbre que unos días atrás, cuando Jesús entra a Jerusalén, decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que tendían palmas, tendían mantos o mantos, y que decían bendito con algarabía, con júbilo. Esa misma gente unos días después gritaban con odio inexplicable: maldito, crucifíquenle, que muera. Qué cosa más extraña, ¿no? ¿No les parece? La misma gente que recibió a Jesús con hosana al Hijo de David, la misma gente que dijo bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente dijo maldito, crucifíquenle, crucifíquenle. Pues es extraño. Mateo 21, 8 al 10. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio tan drástico en las personas? Y yo puedo imaginar de una forma clara que en aquel momento, cuando Cristo estaba frente a esa multitud, frente a los judíos, cientos de demonios se posesionaron de esa gente y de los líderes religiosos de ese tiempo. Hubo
una actividad demoníaca y una posesión en la vida de los seres humanos que estaban ahí frente a Jesús, gritando: maldito, crucifíquenlo. Porque esa era la misma gente que cuando entra Jesús a Jerusalén tienden palmas y tienden mantos y gritaban con alegría: bendito, bendito, bendito. Y todos, dice, gritaban a una voz: crucifíquenle. Bueno, fue tanto el impacto que Poncio Pilato dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro mal en él. Por eso el famoso dicho que es histórico de que se va a lavar las manos, ¿verdad? Yo, como algunos dicen Poncho, pero no es Poncho, no es Poncho Pilatos. Como Poncio Pilatos me lavo las manos, ¿no? Él se deslindó, ¿no?, de esa responsabilidad, porque él dice: no encuentro mal en él. ¿Por qué lo quieren crucificar? ¿Por qué le dicen maldito? Dice la Biblia que cuando él les dijo eso, antes de lavarse las manos, dijo: no encuentro mal en él. La gente gritó con más rabia y con más fuerza: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Si pudiéramos ver el sufrimiento, el dolor a los cuales fue sometido Jesús, nos taparíamos la cara de vergüenza. Por eso use su imaginación un poco. Nos taparíamos la cara de vergüenza ver que aquel hombre le jala la barba con tanta hazaña que se la arrancan. Dice la Biblia en la versión Reina Valera: le mesan la barba, es decir, se la arrancan. Las escrituras dice que le cubrieron con un manto, ¿verdad? Y le pegaban en todo el cuerpo, patadas, golpes, y burlándose le decían: ¿quién te ha pegado? Tú que eres, dice ser el Hijo de Dios, lastimándolo. Ver aquel látigo de las 9 colas que en las puntas tienen elementos cortantes de metal y de hueso. Ver aquellos soldados romanos, verdugos especiales para torturar, y que en cada latigazo la carne se le desprendía. Ver que llegó un momento donde los nervios eran expuestos y se podían ver porque la carne se había levantado. Ver aquella cara hermosa. Isaías 53 dice que disfiguraron su rostro de tanto golpe. Y en la versión Reina Valera dice: su parecer dejó de ser, lo desfiguraron a golpes. Ver la corona de espinas, que por lo que hemos estudiado son aproximadamente de 5 centímetros de largo, de forma curva. Se la pusieron de golpe y encima le pegaban en la cabeza. Y que cuando fue crucificado, se han hecho estudios y es obvio, ¿verdad?, entenderlo, le reventaron los tendones. Y le voy a decir algo: no hay dolor más grande que te revienten un tendón. Créame, no hay dolor más grande. Es insoportable. La gente se desmaya, pues no soporta ese dolor. Vemos a Jesús totalmente lastimado. Todo el parecer de Dios, o de Jesús, mejor dicho, disculpen, lo desfiguraron todo. ¿Obra de quién sería? No hay otra explicación que decir que de Satanás y sus demonios. Satanás siempre ha querido destruir a Jesús desde un principio. Lo vemos desde Génesis. Tenemos la profecía que la serpiente antigua iba a herir a la mujer, y eso fue lo que pasó, pero que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús, ¿verdad? Porque no concibió María por medio de un hombre, sino por medio del Espíritu Santo. Por eso la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a Satanás. Se cumplió la profecía, pero desde un principio lo quería destruir Satanás. Leemos en Mateo que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién lo provocaría? Es que Herodes estaba loco. No,
fue poseído. Mateo capítulo 4. Satanás quiere acabar con Jesús, la famosa tentación. Y así podemos ver en las escrituras que siempre el enemigo ha querido destruir la obra del Señor. Satanás siempre lo ha tratado, lo ha intentado destruir la obra de Jesús. Ya no puedo destruir a Jesús, pero quiere destruir su obra. Y en la cruz del Calvario, y eso es importante, fue el clímax de la batalla de todos los tiempos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Vamos, por favor, fíjese lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿no estábamos muertos en pecado? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, porque estábamos muertos, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Saben cuál es el acta de los decretos? La ley. Ese es el acta de los decretos. La ley es el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Por qué? Porque la ley nos condena y Jesús nos justifica. Pero la ley es una maravilla, porque sin la ley nosotros no reconoceríamos que necesitamos de Jesús, ni pudiéramos entender el sacrificio de Jesús. Si así hay gente que uno le comparte de Cristo y dice: yo ni peco, dice, yo nada más me tomo una cerveza. Imagínense, el acta de los decretos era necesaria, pero nos era contraria. Dice aquí, era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, a través de la persona de Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz fue el clímax de la guerra espiritual de todos los tiempos y de todos los siglos. Ahí en la cruz. Ahí en la cruz, su derrota aparente se convirtió en una de las victorias magnas que el universo recordará por toda la eternidad. Sucedió algo increíble en ese momento. Para que los jóvenes me entiendan, hubo una batalla cósmica, pues. Demonios se enfrascaron en una batalla con ángeles. Y ahí el comandante de jefes, Jesús, los llevó a todos a la victoria. Ahí en la cruz despojó a los demonios y los exhibió públicamente, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Wow. Ahí está la victoria. Por eso caminamos en victoria, no porque nosotros seamos los que ganamos esa batalla, sino porque en Jesús ganamos esa batalla. O sea, Él nos da la victoria sobre el pecado. O sea, el pecado, por muy grande que sea, en Jesús nadie es condenado. Somos justificados en Él. Pero Él nos dio la victoria. Él dio la victoria sobre el pecado, pero también la victoria sobre la muerte. Ahora podemos tener vida eterna, y hay una promesa que se cumplirá algún día, donde nuestro cuerpo será regenerado. Acuérdese. Y en esta Semana Santa, déjeme decirle con mucha pena que muchas iglesias, me temo que solo son una fachada, que mucha gente entra con su máscara de Semana Santa, así, su carita de yo no fui, y sale y se quita esa máscara y vuelve a vivir la vida loca. Y no estoy hablando de religiosidad, por favor, pero qué hipocresía más grande, ¿verdad? El apóstol Pablo, enseñando a Timoteo, le dice:
y advirtiéndole sobre ciertas doctrinas y prácticas demoníacas. Yo le llamo a eso las maquinaciones de Satanás. Y es donde nosotros como cristianos a veces nos cuesta trabajo entender. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice: pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, dice claramente. ¿Dice qué? Miren, el que no lo quiere entender es porque no quiere, pero se puede entender. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, no hay duda, no hay nada turbio, no hay nada confuso, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Vamos. Yo espero que usted haya conocido la verdad. Hay muchos grupos religiosos, y no quiero decir nombres, ¿verdad?, que dicen: ¿quieres ser santo? No te cases ni te embarques. Guarda voto de celibato. ¿Qué dice Pablo? Son doctrinas de demonios, porque peca más, se pervierte más y se está en las garras de Satanás más cuando no se casa que cuando se casa. Por eso el apóstol Pablo dijo: más vale casarse que estarse quemando, ¿ah? Porque hay un peligro. Pero la gente cree, o no, ustedes no, pero mucha gente cree que si quieren ser santos o más santos, no te cases. Y aquel pues no tiene ese don. Entonces imagínense, tremendo. Además Pablo dice que algunos prohibirán de abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y qué dicen? En esta fecha no comas carne. Yo me acuerdo que mi abuelita, en esas fechas, ¿saben por qué anhelamos mucho también esas fechas? Nada más por las vacaciones, o porque salíamos a las piscinas, a las albercas, o a los ríos, a los lagos, o al mar, sino porque era el único año que comíamos pescado, marisco, ¿verdad? Entonces dicen: no comas carne. ¿Qué dice Pablo? ¿Son qué? ¿Doctrinas de qué? De demonios. El viernes hay que comer pescado. Yo recuerdo el sábado de gloria, nos dábamos unas mojadas allá en mi pueblo, pues, porque en la ciudad no, ¿eh? Llegaba la patrulla, pero en el pueblo ese sábado de gloria era glorioso. El que pasaba por la calle le dábamos su mojada. ¿Cuántos lo hicieron? A ver, tenieron que cuidarse, ¿verdad? Y bueno, era toda una aventura. Entonces la gente dice: el viernes hay que comer pescado. Ahora, no tiene nada de malo comer pescado, ¿verdad? A mí me gusta el pescado. Siempre que voy a comer pido pescado frito. Bueno, antes pido un caldo de camarón así, y después viene el pescado frito. Pero que se prohíba comer carne de res porque estás comiendo la carne de Cristo, o porque piensas que con este rito absurdo se puede ser más santo y que eso le agrada a Dios, eso es mentira. ¿Cuál es la forma bíblica en la que el cristiano debe guardar estos días? Y perdón por decir estos días. ¿Qué vamos a hacer con respecto a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? 3 cosas que debemos hacer para recordar su obra redentora, sin caer en las trampas de Satanás, sin la falsedad, sin la hipocresía. Número 1, a través del bautismo.
Dice Romanos 6, 1 al 3, pasaje bien conocido. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez, todos los que hemos sido bautizados en Jesús, ¿qué dice? Hemos sido bautizados en su. ¿Qué significa eso? Fíjense. El bautismo o bautizo es un cuadro de una verdad espiritual. Es una ilustración en la cual nosotros participamos cuando bajamos a las aguas bautismales, donde la persona se le dice muerto al pecado, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Se inclina y lo cubre, ¿qué? Sepultado juntamente con Cristo, resucitado para andar en nueva vida. Es un ejemplo, es una ilustración, es un cuadro que nosotros hacemos de lo que, de esta verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Está bien? Entonces nosotros no nada más nos identificamos con esa verdad espiritual, sino que aún damos testimonio cuando vamos al bautismo. Por eso no se bautizan niños, sino gente adulta. Y eso lo mandó Jesús o el Señor. De esa manera recordamos. Número 2, a través de la cena del Señor. 1 Corintios 11:26 dice así: así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino, que representa la sangre. Sí, pero es mediante este acto que podemos dimensionar el favor, el amor y el perdón de Dios sobre nuestra vida. Y cuando tú entiendes esto, dice Pablo, versículos antes, que eres digno. ¿Y saben por qué eres digno? No porque sepas lo que Él hizo por ti, sino porque al entenderlo, tú haces lo mismo con tus semejantes, perdonándolos como Él lo hizo contigo. Y de esa manera recordamos esa obra magna. Cuando tú perdonas a alguien, estás recordando y poniendo por obra lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Eso de que odio con odio jarocho, eso no. Número 3, ¿cómo vamos a recordarlo? A través de anunciar el evangelio. 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4 dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, porque recibieron a Jesús en su corazón, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, dice, son salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué fue? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue ¿qué? Sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, ¿cuál es el evangelio? Diga conmigo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, cuando alguien te dice voy a predicar el evangelio, eso es lo que está predicando. O sea, cuando tú dices voy a predicar el evangelio, entonces tú vas a enseñar y decir que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a mí, no, conforme a las escrituras. Eso es evangelio. No falta alguien que no sepa que es evangelio, pero es eso. Y de esta manera nosotros recordamos la obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Cada cuándo vamos a hablar de Cristo entonces? ¿Cada Semana Santa?
Usted va a venir a las iglesias nada más en la Semana Santa con su cara hipócrita de yo no fui. No, siempre tenemos que predicar de Cristo. Siempre. Es una oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado de predicar el evangelio. Y nadie puede callar. Alguien me dijo hace muchos años: pastor, yo no puedo predicar porque yo fallo, porque peco. Si usted conociera mi vida. Y yo le dije: precisamente por eso tú eres el principal en predicar el evangelio. Porque si hay alguien que la gente necesita escuchar, es la gracia de Dios, que en Él hay esperanza, que su amor es incondicional, que te amó tanto que dio la vida por ti. No, si con ese testimonio tú ganas estadios, le dije. Claro, a veces el enemigo, ¿verdad?, es muy astuto. ¿Cuándo vamos a hablar de Cristo? Siempre. Siempre. Eso le agrada a Dios. Tenemos que predicar de Cristo. Él lo cambia todo. Todo. Hasta el día de hoy. Cambió nuestra condena en salvación, nuestro llanto en alegría. Cambió nuestra maldición en bendición. Cambió nuestro luto en gozo. Él ha cambiado tantas cosas en nuestra vida. Nos cambia a nosotros continuamente y constantemente. Porque si usted hace un alto en su vida y voltea hacia atrás y reflexiona, dice: no soy el mismo de antes. Dios, el proceso que inició de cambio continúa. Continúa y continúa todos los días. Todos los días. Así que tenemos que recordar a Jesús, sí, pero siempre. No nada más la Semana Santa. No podemos caer en ritos o costumbres que parecen más paganos que otra cosa. Ahora, no estoy diciendo que usted no recuerde a Jesús en estas fechas. Qué bendición. Es una buena oportunidad para presentarlo. Pero mi pregunta es, por eso yo decía esto: ¿la gente dimensiona lo que hizo Jesús? En realidad, me temo que no. Me temo que no. No lo dimensiona. Y es algo que nosotros tenemos que enfatizar continuamente, constantemente. La gente necesita saber acerca de Jesús. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Tú tendrías que haber sido azotado, golpeado, flagelado y crucificado. Él lo menos, pero Él tomó el lugar por ti y por mí, para justificarnos. Y el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio. ¿En medio de quién? Del hombre y Dios. Y hubo un libre acceso hasta la presencia de Él. Y la clavó ¿en dónde? En la cruz. A través de Él, porque Él es el verbo hecho carne. Él es la ley, Jesús. Él es la ley. En Él está cumplida toda la ley. Ningún ser humano la puede cumplir, solamente Jesús. Por eso tuvo que intervenir para justificar a la humanidad y ser salvos y libres de la condenación de ir al infierno para pasar la eternidad con Jesús o con el Señor. Yo les he dado testimonio cómo es que yo llegué a los pies de Cristo. Fíjense, mi mamá me predicaba el evangelio desde los 15 años. Yo no quería nada, no le voy a hacer el cuento corto, ¿sí? Digo largo, sino corto. Y resulta que una vez voy a Tehuacán, esa tierra hermosa. Llegué a Tehuacán y recuerdo que yo dije, salí no sé si un viernes en la noche, una cosa así, un sábado temprano, y llego a Puebla y el lunes yo me regresaba o salía el domingo en la noche.
Así está. Cuando uno es joven es medio locochón en eso. Y llego y estoy ahí con mi mamá, mis hermanos y todo. Y de pronto mi mamá el domingo se para temprano, se alista y se va y se está yendo a la iglesia. Le digo, ¿dónde vas, mamá? Es que voy a la iglesia. Y yo le reclamé, le dije, mamá, yo vengo desde Cancún, nada más estoy un día y medio, yo ya me regreso y tú te vas a la iglesia, ¿por qué me haces eso? Y ella me dijo, no, pero tengo que ir. Vamos, acompáñame. Le dije, no, no voy a ir, me enojé. Bueno, me enojé. Hice mi berrinche, no voy. Ya me voy. Y mi mamá se va y me quedé pensando y dije, yo creo que fue el Señor, por supuesto. Voy a ir donde va mi mamá. Y cuando llegué ya había empezado el servicio. Entré, me senté, me quedé parado. Estaba llena la iglesia, me quedé parado. Estaba yo así, con mis brazos cruzados. Y el pastor está predicando. Y empieza a soltar una palabra. El Espíritu Santo me toca. Yo ni sabía qué era eso. Y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y ahí fue el Señor que me reconcilié con Él. Imagínense si mi mamá no me hubiera llevado, no hubiera ido, perdón, y hubiera caído en mi cuento chino. Su determinación por el amor a Jesús hizo que yo estuviera aquí predicando de Cristo. Así que prediquemos el evangelio. La gente necesita saber qué hizo Jesús. Yo creo que a veces no se dimensiona. La gente no sabe ni qué pasaron los 3 días o las 72 horas que Jesús aparentemente estuvo muerto. ¿Qué pasó esas 72 horas? El problema cuando se habla de muerte es que siempre se relaciona con aniquilación o dejar de existir. Pero nunca se le olvide, para entender este pasaje o esta escritura, es que muerte significa solo separación, ¿verdad? O sea, cuando usted muere físicamente, ¿qué se separa? El alma del ¿qué? Del cuerpo. Y cuando usted muere espiritualmente, ¿qué se separa? El espíritu de Dios está separado del hombre. Eso es muerte espiritual. Así que Jesús esos 3 días libró tuvo 3 misiones que cumplir. Por eso fueron 3 días. Y la gente tiene que saber qué sucedió para dimensionar lo que la escritura nos está enseñando. ¿Por qué Jesús lo cambia todo? ¿Por qué Jesús es la Biblia, es la ley? ¿Por qué Jesús es lo que representa en nuestras vidas? Mire, pasan generaciones y el evangelio sigue vigente, no cambia. El Señor sigue atrayendo generaciones de jóvenes una y otra vez. Yo recibí a Cristo a los 19 años, pero me reconcilié con el Señor después. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sigue atrayendo el corazón de las personas. Nosotros pasamos en esta tierra como peregrinos, morimos y vienen nuevas generaciones. Y Jesús sigue presente.